café de Diario 55 hoy con Osvaldo Brito, un dirigente, un líder popular de Santiago y otras zonas de esta región. Con él estaremos conversando durante estos minutos en el café de Diario 55. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Fran. Grato placer estar con usted, Len, en este espacio de Café Diario 55, que nos placen siempre con tener una participación aquí para intercambiar con la población, informar y edificar de los procesos de luchas en la que la coalición, el movimiento social, el fluye, un conjunto de instituciones, estamos en todos los procesos de cara a reclamar mejores condiciones de vida para las grandes mayorías nacionales. Ese día que no venía por aquí, estaba todo tranquilo. Hay un paro por ahí en estos días montado. Hay todo un proceso de articulación, de organización, de consulta, de asamblea. Nosotros hemos estado siempre de manera permanente en movilizaciones. Nosotros no nos desmovilizamos. Ni nos movilizamos en el proceso electoral, ni antes ni después. Actualmente es conocido que nosotros desde que llegó el gobierno de Luis Abinader, hace 4 años, hemos levantado un programa reivindicativo que va desde el reclamo de mayor inversión en el área de salud, mayor inversión en las soluciones a los problemas fundamentales de las comunidades, detener los procesos de explotación minera que no están justificados con un estudio de impacto ambiental, como es los proyectos de la construcción de la hidroeléctrica en la placeta de San José de la Mata, de los 3 ríos en Santiago Rodríguez, Loma Miranda, así como le hemos planteado la necesidad de un reajuste general de salario para los sectores públicos y privados y detener la escalada alcista de los precios de los artículos de primera necesidad, combustible, medicina, que afectan de manera sensible a la economía de los sectores más necesitados de la población, y como hay un gobierno en que no ha escuchado, no ha entendido la necesidad de responder y no tiene la voluntad política de responder a los reclamos sociales, hemos desarrollado también, conjunto con eso, todo un proceso de luchas y movilizaciones en toda la región del Cibao y a nivel nacional. Y en eso estamos. Hoy, con nuevos planes desde el gobierno, con reforma fiscal, con las pretensiones que tenía, había recientemente al presidente decir de continuar las pretensiones de modificar el Código Penal. No es la oposición a la modificación en sí al Código Penal, sino a la inclusión de artículos que vulneran los derechos de la ciudadanía. Y a eso nosotros nos oponemos. Creemos la necesidad, sí, de generar nuevos códigos, nuevas leyes que puedan adecuarse a la realidad del país. Las pretensiones de la modificación del Código Laboral, que el sector empresarial pretende quitarle las conquistas a los trabajadores y a las trabajadoras. Y a eso nosotros nos oponemos. De manera que todo un proceso de articulación con relación a todo esto hemos estado desde la coalición, el Frente de Lucha, Unidad y Progreso y otras entidades sociales y populares que nos hemos estado movilizando en la región del Cibao y en el país. Son muchos temas, Osvaldo, los que has presentado, tenemos que irlo desmenuzando poco a poco. Entonces tú nos dices que en este periodo quizás hemos visto poca actividad por un asunto que por principio ustedes durante el periodo de elecciones no suelen hacer movilizaciones. Bueno, se generaron determinadas movilizaciones ya febrero, abril, en distintas comunidades, porque los problemas están ahí. Con elecciones y sin elecciones están los problemas y está la falta de atención. Lógicamente que en ese periodo baja un poco el activismo por prudencia, no porque estamos esperanzados que con uno o con el otro el pueblo va a recibir sin movilizarse, sin tomar la calle,
respuesta a sus necesidades. Y eso no es pesimista, Osvaldo. Pensar que no importa el que suba, no se va a solucionar nada. Bueno, cuando tú evalúas lo que estuvieron, que aspiraban a regresar, ¿cuál esperanza puede tener el pueblo cuando los 20 años del PLD, cuáles fueron las respuestas? Tanto el PLD verde como el PLD morado. ¿Cuáles fueron la conquista que recibió la población? La poca fue el resultado de grandes movilizaciones. ¿Pero hubo grandes logros en los gobiernos del PLD? Bueno, podríamos ver cuáles fueron, ¿verdad? Que pudiéramos evaluar si las condiciones de vida de la población mejoró en el gobierno del PLD. ¿Tú no crees que la República Dominicana se modernizó como Estado durante los gobiernos del PLD? Para favorecer a los grupos, las corporaciones de las que forman parte. No al país. No al país. Dime tú, ¿cuáles son las modernizaciones que a nivel educativo pudiéramos decir que fue un avance? ¿Cuáles? No se construyeron muchas escuelas, ¿eh? Siguen faltando. Sí, claro, pero y se construyeron estructuras y nosotros seguimos reivindicando la construcción de escuelas en cada una de estas comunidades. Escuelas que comenzaron a construirse en el gobierno del PLD, que nunca la terminaron y que hoy sigue siendo una necesidad de que se construyan. Y te puedo decir decenas de ejemplos. En Canca la Reina, el liceo abandonado en un 80%, un politécnico en Navarrete y distintas comunidades. Aquí en el área de la sierra, ¿cuántas escuelas están en un proceso de construcción y que no son entregadas a las comunidades? Entonces, y no es solamente la construcción de la infraestructura, también está el personal docente, el personal administrativo. ¿Cuáles son las mejorías que tienen cuando los trabajadores de apoyo ganan 10, 12 mil pesos que tienen los centros educativos? ¿Cuáles son los niveles de inversión para capacitar el personal docente en maestría, posgrado, para elevar las condiciones del sistema educativo? Desde el Estado no hay una inversión para eso. Lo que se logran es por motos propios que lo hacen los facilitadores, los maestros, Osvaldo, los profesores. pero desde el INAFOCAN, el Instituto Nacional de Formación Magisterial, de Formación y Capacitación Magisterial, pues todos los años se desembolsan millones, cientos de millones dirigidos a la especialización, formación en áreas de maestría, incluso de programas de doctorado de los docentes hoy día. Eso no llega a la gran mayoría de los maestros. Y he conocido que un sistema de inversión para favorecer sectores, no para ver la educación y la inversión de forma integral para todo el proceso educativo. Y por ahí, bueno, ahí están la denuncia de la ADP, de cómo se manejan los niveles la forma en que se invierten para favorecer grupos que intervienen en eso a través de medios de corrupción para enriquecimiento. ¿Se debería sustituir el ministro de Educación ahora que el presidente está moviendo la mata? Es que no solamente pasa por sustituir un ministro, pasa por el diseño que debe de asumir el Estado con respecto a la educación. O sea, es más integral, que pasa por sustitución de autoridades ineptas a contratar personal que respondan a un modelo de desarrollo para tener un mejor modelo educativo en la República Dominicana, que en la realidad estamos por debajo de los niveles, de los estándares internacionales, y lo dicen sus propios estudios, no lo dice Osvaldo Brito, sino sus propios estudios, que estamos por debajo de los modelos internacionales en términos del aprendizaje de los niños, de la parte de la educación media, la educación superior. O sea, tenemos dificultades y problemas
Y en ese sentido, por tanto, no solamente pasa por tener un ministro, pasa por tener un sistema que responda realmente a un modelo de desarrollo integral. Si tomamos como referencia, Osvaldo, los movimientos huelgarios y protestas que ustedes organizaron en gobiernos pasados, parece ser como que este le ha resuelto los problemas más que los de antes, o estos grupos populares le ha pasado como los sindicatos que han ido desapareciendo. Tú mencionabas el caso de Canca la Reina. Ahí ustedes han perdido figuras importantes que eran luchadores reales, que iban por las reivindicaciones y las necesidades de esas comunidades. Pero hoy vemos que hay gran parte de esos que eran sus compañeros que ya no están. Bueno, lo primero es decirte que aquí hay todo un movimiento que se sigue articulando. A este gobierno de Luis Abinader, en la región del Cibao le hemos organizado 3 grandes huelgas que han paralizado en gran parte la región. Decirte, mira, los movimientos sociales, populares, las actividades políticas, hay gente que se van y llegan otros. Ahí hay un liderazgo que mantiene el proceso de lucha. Sin estar ellos, cuántas jornadas de movilización, de protesta, de reclamos se han desarrollado en esas comunidades. Pasan por decenas de ellas. Y bueno, te decía al inicio, que hay un pliego reivindicativo inconcluso en cada una de estas comunidades. ¿Qué está pasando con el sistema de drenaje pluvial del Licey? Han iniciado como una especie de bulto, y en los hechos no hay una real construcción del sistema de alcantarillado. ¿Qué está pasando con el acueducto en la comunidad de Navarrete? O el acueducto que está reclamando Canca la Reina para resolver el problema fundamental de agua potable. Pues eso le da más peso a la pregunta de Fran. En Licey, en otro tiempo, con David Polanco sin ser funcionario, Víctor Bretón sin ser funcionarios y otros, porque también sus allegados están integrados al gobierno de alguna que otra manera. Y cuando ha habido un conato, un intento de protesta en Licey, que el año pasado se dio, pues parece que entre la gobernadora y David Polanco fácilmente desarticularon eso. Que parece ser una estrategia, ¿verdad?, del Exacto. presidente de la República, nombrar a Víctor, un dirigente conocido en los gremios populares, y ser ahora mismo el que canaliza todos estos pues problemas que se presentan. Sí, eso puede obedecer sin lugar a duda, una estrategia del gobierno, pero no han dejado de producirse las luchas en esas comunidades, y con más fuerza inclusive. ¿Con más fuerza? Claro que sí. ¿Y por qué no se percibe hacia afuera así? Los medios de comunicación también están involucrados. Hemos logrado que en medio de las huelgas tengan que ir las autoridades a esas comunidades. Bueno, pero y eso están ahí y ustedes tienen los elementos. Así es. Entonces, es en medio de las luchas que ellos no han dirigido. ¿Cómo les ha impactado a ustedes ese hecho como conglomerado de lucha, el que figuras de ese nivel prácticamente se perciban como del otro lado de la acera? ¿Es una traición? Él es un derecho que le asiste a ellos a decidir partido por uno o por otro. En el caso nuestro nos reivindicamos en el camino de la lucha, de la resistencia y de la rebeldía. Y en ese camino estamos nosotros, y respetamos el derecho que tienen ellos a haberse ido servirle a otros intereses que no son de los sectores sociales y populares de la República ¿Cómo está Dominicana. la relación de ustedes? ¿Se han acercado a ti? ¿Se han reunido ustedes? En medio de las jornadas de lucha ha habido acercamientos, reuniones, encuentros públicos, porque ustedes saben que una de las condiciones que nosotros tenemos como movimiento social, que no nos negamos a reunirnos con el gobierno ni con uno de sus representantes, pero tiene que ser público. Sí, y hay porque no es personal. Esto no es personal. Si David, Víctor, cualquiera de ellos tiene una posición política, la respetamos, y la relación de amistad sigue siendo... Sigue, realmente sigue. Sí, somos amigos. Ahora no hay
la razón para la cual estemos juntos, como en el pasado quizá coincidíamos más en el espacio de la lucha, ya hoy estamos en esferas diferentes y por tanto no hay esa comunicación fluida de coordinación, porque ¿qué vamos a coordinar ahora? ¿Y Pero no perdieron un gran aliado como lo es el Padre Nino no. en la zona septentrional por ahí. Padre Nino, sí. El Padre Nino sigue siendo nuestro aliado, nuestro aliado de lucha. Y Rogelio. Y Rogelio, ahí estamos. Regino. Ya Regino está como medio Ya. por cierta situación de La salud. edad sí, también, y la sí, y lo pusieron en retiro, ¿verdad? de su función de la iglesia Sí. católica. Pero lo respetamos y son gente con un pensamiento progresista, de acompañamiento a la lucha. Y te decía, Rogelio y Nino son nuestros grandes aliados en la lucha ambiental, por ejemplo. Son baluarte de la resistencia en ese sentido y coincidimos en todo este proceso de lucha. Claro, hay que entender que por su función y su rol, en términos de los métodos y un conjunto de cosas, hay ciertas diferencias, pero en lo fundamental estamos siempre acompañándonos unos a otros en los procesos de lucha. En la doctrina social de la Iglesia como institución se tiene como principio la preferencia, se llama opción preferencial por los pobres, ¿verdad? ¿Tú entiendes que la Iglesia como entidad, sus principales representantes, están alineados con esa opción preferencial con los pobres? No, en términos de línea discursiva y de acción no. Hay excepciones dentro de la Iglesia que actúan, que hay un movimiento de reflexión y que actúan acompañando a los movimientos sociales, a las luchas de las comunidades, a los reclamos, a los problemas fundamentales. Pero en esencia, en lo general, yo no considero que la Iglesia como tal esté comprometida con el acompañamiento de los pobres y las pobres. Muy por el contrario, están acompañando a los oligarcas, a los grandes ricos, a los gobiernos, independientemente de todo. En su gran todo mayoría. esto de la pastoral social, Cáritas y toda esa acción, ustedes no, muchos de ellos la juegan un pastoral rol interesante. Pastoral medioambiental, ustedes no Sí, no por concilian ejemplo, con eso. la pastoral medioambiental de La Vega, y con nosotros hemos tenido espacio común de reflexión, de análisis, de acompañamiento, de levantar la bandera de defensa del medio ambiente. Tanto aquí como en La Vega, como en San Juan de la Maguana, hemos tenido esa experiencia con ellos. Tú te referías, Osvaldo, hace un ratito al tema del Código Penal y de algunos artículos que por esa razón pues la cosa todavía pues se mantenían en expectativa y de prolongarse el conocer ya y promulgar esta ley. ¿Cuáles artículos tú entiendes son los que tienen todo esto trancado? Mira, incluir allí, primero excluir del Código Penal el derecho al aborto en las 3 causales ya conocidas, que por violación, por incesto y por incompatibilidad. Yo pienso que eso sería un grave error, una lucha del movimiento feminista, de los sectores progresistas, pretender no tomarlo en consideración y ponerlo como un derecho es uno de los artículos que nosotros creemos que no, por lo que rechazamos eso. Con lo que tiene que ver con pretender no actuar en consecuencia cuando un sacerdote, pastor evangélico, comete un delito que se va a excomulgar, pero más sin embargo no se va a perseguir judicialmente. Pero eso sí está integrado. Lo que no está integrado es No, a la institución, sino que sea la persona
que dé la cara. No es así como se ha formulado en el articulado. Como está articulado, Osvaldo, es que si un sacerdote comete un delito, el sacerdote tiene que... No judiciable, no se le... Sí, no el se le- sacerdote sí, pero tú no puedes judicializar a la iglesia, a la institución, sino No. al individuo, ¿verdad? Si un pastor... Sería de interpretación, Lenín. No, así que está claro. Y es a debatir y a considerar. Lo otro es pretender que un militar cuando cometa un delito se vaya a un tribunal especial, no por la justicia ordinaria. La criminalización a la protesta que se penaliza en ese código. Eso está así. Sí. O sea, hay un conjunto de su modernidad, la prescripción de la corrupción, ¿La? la no persecución de la corrupción, o sea, no judicializar a aquel funcionario que cometa un acto contrario a su función. También es un hecho que también nosotros decimos que es un artículo que hay que considerar. En sentido general, es un código que debe de ser primero ser consensuado por la sociedad. Entonces, un grupo de diputados y senadores, de manera unilateral, han pretendido meter un código por debajo en esta coyuntura para sorprender a la población con un código que quita derechos, que vulnera derechos de la ciudadanía. Pero es que esa es una prerrogativa de los congresistas, Osvaldo, la representatividad, porque todos tenemos una opinión diferente sobre cada uno de esos temas. Entonces delegamos en nuestros representantes legislativos que ellos tomen la decisión colegiada como Congreso sobre los particulares. Sobre el tema del aborto no hay un consenso generalizado y por eso parece que han decidido dejarlo a un lado. Pero el hecho de que siempre será un grupo de congresistas los que decidan nuestras leyes y códigos. Pero el hecho de que ellos, primero nosotros tenemos un cuestionamiento a esa representatividad. ¿Cuál es ese cuestionamiento? De que nosotros entendemos que el rol del legislador tiene que ser más participativo, la población tiene que ser más activa en la toma de decisiones. Por eso hemos venido planteando la necesidad de incluir como parte del sistema jurídico en que la necesidad de una nueva constitución y que se haga a través de lo que nosotros hemos llamado una constitución a través de la constituyente, popular, participativa. El referéndum. No, la constituyente. Una constituyente. Constituyente, que es diferente al referéndum. Una constitución hecha por el pueblo donde todos los sectores puedan participar, no un grupo de ciudadanos y ciudadanas muy cuestionadas en la Y sociedad. eso no es muy ambicioso, Osvaldo. Pero es lo que requiere la sociedad dominicana. Una constitución a través de una constituyente Es que popular. cuando uno mete demasiada gente, Balaguer usaba esa técnica, Osvaldo. Cuando Balaguer quería que algo no se hiciera, formaba una comisión grandísima. No, pero no para se que trata de se una pusieran comisión, de acuerdo. se trata Entonces, de asumir un método. Y hay otras experiencias de las constituyentes. Tenemos Venezuela. Chávez hizo no es un una buen ejemplo. No es un buen ejemplo, Osvaldo. de las constituyentes que hizo con la participación de todos los sectores, que se hizo una nueva constitución. Es un ejemplo. Estamos llenos de venezolanos por esa constitución. Eso puede ser. Aquí en República Dominicana está lleno de venezolanos, como gracias a Dios. Como porque aportan dominicano mucho. está lleno toda parte del mundo de dominicanos. No, pero no Sí. por las mismas razones. Las razones económicas, aquellas son razones de carácter político, porque yo te puedo decir, hoy en Venezuela hay una oligarquía
que es la que está promoviendo, junto al imperialismo norteamericano, todos los atentados, todas las acciones contra el pueblo venezolano. Pero Y que ante los ojos del mundo, Osvaldo, parece que Venezuela no ante los no es modelo de nada bueno. Bueno, hoy las riquezas son distribuidas entre las grandes mayorías. Antes no. El modelo Carlos Pero Andrés el Pérez. problema es que ¿cuál riqueza? $50 al mes para un Y profesional, dominicanos que se iban a trabajar a Venezuela. Hoy, para hoy un, lo Hoy lo exacto, están también. un hoy lo profesional están. con 2 maestrías y Lo un que doctorado, pasa es que $50 hoy al hay mes. toda una campaña mediática contra el proceso venezolano, que es un proceso de pueblo mismo, y que está consolidando un proceso de mejoría para las grandes mayorías. Osvaldo, no es Se van mediático. los que... Los venezolanos están alrededor nuestro. Yo trabajo rodeado de Es que venezolanos y tú son los tienes... testimonios de ellos. Bueno, de ellos, tú lo has dicho, que son parte interesada. Tú ves. Claro. Entonces, tú tienes que medir las condiciones de vida, las construcciones de soluciones habitacionales por millones, la calidad de la educación, de la salud, de la infraestructura, y con un país sitiado por el imperialismo norteamericano, con un bloqueo como injusto como lo tienen a Cuba. Eso no está preso en una cárcel de oro. No está preso en la cárcel de oro. Eso no creo que sea una apreciación correcta de lo que está pasando en Venezuela y en el mundo con un imperialismo que pretende ser un poder único, como apoya todos los procesos de contrarrevolucionario, como incentiva la agresión con un pueblo como Palestina. Pero parece que es el sistema que más gusta, porque mira que el grande que les quedaba a ustedes, alineado, China, se ha volcado hacia el mismo estilo estadounidense. Bueno, eso es algo a debatir, a considerar. Porque China, tú puedes decir, bueno, tiene un sistema de comercio a nivel internacional, pero es el único país que te sacó 800 millones de pobres. Sí, pero Tú ves, no, sí, los parámetros de la pobreza lo ha aportado China, que es algo increíble. Sacar de la miseria y de la pobreza a 800 millones de seres humanos. Los niveles de desarrollo de China en sistema educativo. Yo no tengo por qué defender a China, ¿verdad? y Pero China eso, ya es pero capitalista. pero ese capitalismo con un modelo de negocio hacia el mercado mundial, pero la implementación de las políticas y los beneficios es a favor de la población. Eso está ahí, evidentemente. No hay mucho y sacar del mercado a los norteamericanos para ellos hacer lo mismo. Bueno, Es una pero con sustitución de unas imperio. diferencias. Los Estados Unidos se imponen en los pueblos mediante la agresión y la intervención. La intervención de ellos en el mercado es comercial, que es conceptualmente distinto al modelo norteamericano. Bueno, porque si lo hacen militarmente, van a tener los Estados Unidos de frente. Bueno, y militarmente son el pero no es la imperio. imposición, ¿Eh? no es la imposición. Tú ves, no lo hacen con el método de la imposición. Vamos a la pausa y Sí, cuando vamos a retornemos publicidad. vamos a hablar de otros temas Sí, que ya has perfecto. planteado. Regresamos en breve. Osvaldo Brito está con nosotros en el café de Diario 55, dirigente popular.
Osvaldo Brito está con nosotros, dirigente popular. Este es el café de Diario 55. Yo te hacía la pregunta ahorita que si los grupos populares había ocurrido lo mismo que los sindicatos, porque como está el costo de la vida, la energía disparada y muchísimos temas que son de interés y preocupación para la familia, sin embargo estos grupos populares están como alguito rezagados por ahí, Osvaldo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, rezagados no estamos en un proceso y hemos estado desarrollando nuestras conjuntos de acciones, de actividades en todo el país, toda la región. ¿Pero El actividades de qué domingo tipo? pasado ¿A lo tuvimos interno es? ¿A lo interno? al interno y externo. El domingo pasado sostuvimos una gran asamblea de los representantes del Movimiento Social Popular en Santo Domingo. De allí surgió todo un plan de acción y de movilizaciones que se han estado desarrollando en cada una de las pueblos del país. Hoy, por ejemplo, en la tarde de hoy hay todo un plantón frente al Palacio Nacional en Santo Domingo en reclamo de que el gobierno atienda el pliego reivindicativo del Movimiento Social Popular de la República Dominicana. Hay un nivel de movilización importante en San Francisco de Macorís. En los próximos días se va a anunciar las paralizaciones de todas las actividades en San Francisco de Macorís, todo un proceso de movilización en toda la región del Cibao, de asamblea, de consulta, de encuentro que se estarán desarrollando en los próximos días en toda la región del Cibao. ¿Qué tienen para Santiago? Para Santiago, en el mes de agosto estaremos realizando una gran asamblea de todo el movimiento social y popular de cara a definir las acciones de manera concreta en la que estaremos desarrollando. Ahora hay un proceso de articulación, de consulta, de análisis del momento y de las acciones a desarrollar. Las vamos a definir en la asamblea del mes de agosto, aquí en la ciudad de Santiago. En el plano de la salud, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Porque hemos visto aquí en Santiago la construcción de algunos hospitales, remodelación, ampliación. ¿Qué es lo que se está solicitando? Nosotros estamos planteando no solamente el movimiento social y popular, sino todo el movimiento profesional, gremial, médico, que el gobierno incluya el 5% del Producto Interno Bruto para salud. Una inversión que apenas alcanza actualmente 1.2 o 3 dígitos del Producto Interno Bruto, y eso no es suficiente para la inversión en salud. En materia del sistema de salud en términos generales, estamos planteando una nueva ley de seguridad social que incluya leyes que sean integradoras, que sean incluyentes. Por ejemplo, tenemos una ARS, la aseguradora de riesgo de salud, que lo que es una gran estafa para la población, un engaño, un servicio que es para favorecer a bancos y grandes empresas que administran los fondos de la salud, los fondos de pensiones, y requiere entonces un nuevo sistema de seguridad social con leyes que sean incluyentes, que vayan a generar mayor beneficio para los trabajadores y las trabajadoras, que en los actuales procesos no tienen esas características. Son negocios y la salud no puede ser un negocio. Los fondos de los trabajadores no pueden ser para que sean administrados por los bancos y al final los trabajadores no tengan derecho al momento ya de su retiro a disfrutar de sus recursos, de su dinero, para lo cual están aportando de manera permanente los trabajadores y las trabajadoras. ¿Hay algún modelo de los existentes quizás en otros países que ustedes entiendan que debería ser el que rija el sistema de la seguridad social, sobre todo pensando en el retiro? Nosotros lo que estamos es generando una propuesta con un conjunto de técnicos y de especialistas en la materia,
donde está el Colegio Médico, donde está la Coalición por una Salud Digna y otras instituciones y entidades importantes que estamos elaborando y le hemos hecho una propuesta para que sea incluida, para tener una seguridad social incluyente. ¿Quién debería administrar los fondos de la seguridad social? Los trabajadores y Los las mismos trabajadoras. trabajadores. Claro que sí. No el Estado. Hay experiencia, por ejemplo, tú tienes experiencia, la de los profesores, la de los maestros, tienes experiencia de la UAS, que lo administran su propio, y son exitosas. Pero los fondos, las pensiones de los profesores vienen por el Estado. Pero hay el sistema que se aplica no entra en el sistema de que lo estén administrando bancos como un negocio, sino como una entidad en que los trabajadores y los trabajadores sean los beneficiados de su fondo, no una entidad privada. En este caso, no son entidades privadas. Mencionábamos ahorita algunos sectores. ¿Cómo anda Navarrete? Navarrete está en un proceso de movilización permanente. ¿Ah, sí? Claro que sí. Pero le están haciendo ya una autovía, una autopista. Pero no le están Circunvalación. resolviendo el problema de agua potable, Pero no le están resolviendo el problema ¿El acueducto? No. ¿Cómo va eso? Pero la gobernadora no fue y paró una huelga ya porque ya el acueducto estaba iniciado. No recuerdo que haya parado la huelga. La que yo recuerdo sí es en esa huelga lo que se hizo fue que se hizo un uso desproporcional de la fuerza, militarizando el municipio con cientos de efectivos de policía, guardia y todas las unidades catrenses que intervinieron en el municipio de Navarrete. No se ha resuelto el problema de las construcciones de escuelas, de arreglo de calles, de aceras y contenes. Es decir, hay un conjunto de demandas no satisfechas y toda la semana una de las comunidades está en movilización en Navarrete. ¿Y la Liga Municipal no desembolsó unos millones en Navarrete para aceras y contenes? Fue muy poco, fue eso. Bueno, se iniciaron algunas comunidades, producto de la presión del movimiento social, y se hicieron algunas, pero no hay una gran mayoría que no se ha intervenido. Pero Waldo, con la construcción de la circunvalación le van a quitar a ustedes un medio de protesta, porque ustedes antes paralizaban a Navarrete. Y la línea. La única vía era el centro de la ciudad y ya se lo van a tirar por fuera. Bueno, pero no va a resolver los problemas de Navarrete. La gente seguirá protestando y si tendrá que tomar la circunvalación, tomaremos la circunvalación. Así. Atención. Pero no se trata de eso, se trata de que la gente protesta y hay distintas formas en las que se desarrolla la protesta de manera permanente. Osvaldo, mencionabas ahorita dentro del pliego de reivindicaciones el tema de la reforma. Da la impresión de que todos los sectores del país están de acuerdo en que hay que hacer una reforma fiscal. ¿Ustedes no? Esa reforma fiscal, sí, podría ser, pero ¿cuáles son los elementos a considerar? A los pobres y a las pobres que sigan pagando la crisis, para que los pobres y las pobres sigan pagando. ¿A quién penalizar? Aquí se penalizan los salarios, pero no se penalizan las ganancias de los grandes ricos. Entonces es un modelo, una propuesta que medidas impositivas para afectar a los trabajadores, a las trabajadoras, a la población en sentido general. Dice que a todos, dicen ellos, los que están haciendo la propuesta, que va a impactar a todos los sectores, que todo el mundo tiene que sacrificarse un poquito. No, pero nosotros, los que hemos venido sacrificándonos todo el tiempo, hemos sido los trabajadores y las trabajadoras, han sido los sectores populares. Nadie quiere sacrificarse. Todo el mundo quiere reforma, pero nadie quiere sacrificar. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de la crisis? Los grandes ricos. ¿A quiénes son los que el gobierno le hace excepciones? ¿Y a quiénes son los que le dan exoneraciones? Esos son los que hay que sacrificar. Hay que decir una política. No, aquí no hay más exoneraciones. No hay más exoneraciones en el pago de los impuestos de los combustibles, a la Barrigol, a la Huerfo Nuestro, a las grandes empresas de zona franca.
¿A quiénes aquí llega la asistencia de ayuda y apoyo? Al gran empresariado, a los pobres, a la pobre. No existe una política para favorecerlo. Entonces, hay que tomar en consideración a quién y cuáles son las medidas en términos impositivos que hay que imponer para que favorezcan a quién, a los que menos pueden. Los expertos en economía están sugiriendo que la reforma debería reducir los impuestos, o sea, reducir el monto, el porcentaje, porque dicen ellos que lo que se debe buscar es que más personas paguen y no pagar más. ¿Qué opinión te merece Yo eso? me iría porque lo que debe de ponerse es un sistema, un medio, donde la evasión de impuestos se reduzca a cero. ¿Y quiénes son los que hacen la invasión de impuestos? ¿Quiénes son los que son los retenedores de impuestos? Las grandes empresas, los grandes comerciantes. Entonces, y todos los años vemos como el gobierno hace una amnistía fiscal para que eso que nos cobraron a nosotros, no pagar, se lo roben y el gobierno le da las gracias para que no lo paguen. Pasan por cientos de millones de pesos todos los años que ellos dejan de pagar. En vez de disminuir los impuestos, es a quién debemos especializar y a qué debemos penalizar. Las grandes propiedades, las ganancias de los grandes empresarios. Y la calidad del gasto y la disminución de los beneficios y las prerrogativas que tienen hoy los funcionarios. Bueno, también, eso, el cofrecito, todos esos beneficios que tienen senadores y diputados y funcionarios, los salarios de lujo que tienen algunos funcionarios de millones de pesos, eso tiene que ser sincerizado y de manera transparente disminuirse. Osvaldo, Esos privilegios que aquí son irrisorios en la sociedad dominicana. la última vez que estuviste aquí con nosotros, nos dabas el dato de que había incluso amenazado tu integridad física. Nos decías que frente al canal incluso habían personas chequeando, mirando. ¿Qué ha pasado con eso? ¿O te ha llevado eso a bajar la intensidad de la lucha? ¿O ha habido algún acuerdo? ¿O te han respetado? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo primero es que ya nosotros nos hemos acostumbrado a que nos pinchen los teléfonos, que la intervención telefónica, el seguimiento, la vigilancia. Ya nosotros hemos hecho común de eso, tenemos riesgo. Eso es lo que ellos consideran, ¿verdad? Inclusive con la nueva ley de DNI que han pretendido para tener más control social de los activistas sociales y populares, de los activistas políticos y dirigentes políticos. Eso el Estado lo quiere institucionalizar con una ley, pero siempre lo ha practicado y ha utilizado métodos, inclusive hasta del secuestro de dirigentes y de desaparición. Eso, en el pasado eso fue muy evidente que se ha producido en la sociedad dominicana. Nuestro perfil de lucha y de resistencia no disminuye ni un ápice. Siempre nos mantenemos firmes. Hay que decir que unos días tuvimos una situación de salud que nos limitó un poco, pero la resistencia y las cosas, ni hemos llegado a acuerdos, ni nos vendemos, ni negociamos, ni nos arrodillamos, ni a este ni a ningún gobierno. Y seguimos en pie de lucha y de resistencia por demandas sensibles y los derechos fundamentales de la población. ¿No hay paro, no hay llamada a protesta durante estos días? Sí, hay todo un proceso. Macorís tiene huelga en la próxima semana. Así. Sí, el día 29 hay un llamado a paralización en San Francisco de Macorís. Y le decía que estamos en un proceso de articulación de cara a una gran asamblea que vamos a desarrollar, donde se van a definir un proceso de lucha, movilizaciones, huelga, marcha, paralización en toda la región y el país. ¿Quiénes son los grupos o algunos de los que componen el conglomerado de aquí de Santiago? Bueno, está el movimiento feminista Hermana Mirabal, está el colectivo popular de organizaciones sociales, está el Frente de Lucha Unidad del Progreso FLUD,
y es un conjunto de entidades y organizaciones que componen por decenas en toda una de las comunidades que forman el municipio de Santiago. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55. Osvaldo Brito, dirigente de Lucha Popular de esta parte de República Dominicana, ha conversado con nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos. En nombre de Lenny Cejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. Mañana, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. Feliz el resto del día.